Somos la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, ubicada en el 1541 de la calle Barbosa del poblado San Antonio, en Aguadilla, Puerto Rico. Y te invitamos a que nos prestes tu atención en los próximos minutos para un mensaje de esperanza. Hermanos y hermanas, quisiera que busquen la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 13. Vamos a leer los versos 19 y 20. Primera de Samuel, capítulo 13, versos 19 al 20. Nos alegra que usted haya sacado de su tiempo para acompañarnos aquí en esta mañana, para hacer sus devociones, ¿verdad?, en esta mañana que el Señor nos regala. Como les decía al comienzo del culto, recordemos a nuestros hermanos y hermanas en los Estados Unidos, especialmente en toda esa región de Texas y la parte sur-este de la nación. Están bajo una nevada, lo que llaman un vórtice polar, que no esperaban. Se han roto las cañerías, no hay agua, no hay luz y encima de eso hay frío. Ya van 59 muertos. Así que mantenga las oraciones. Nosotros sabemos que, como decía, le hablaba con Livo esta mañana, eso es solamente un pedacito de lo que la nación americana va a tener que enfrentar en los próximos años. Porque nadie que le da la espalda al Señor va a quedar sin la debida recompensa. ¿Okay? Y a veces cuando nosotros nos hacemos grandes, creemos que nosotros podemos hacer y deshacer y que no tenemos que dar cuentas a nadie. Y puede ser que no le tengamos que dar cuenta al ser humano, pero hay un Dios que está por encima de todos nosotros, que atalaya sobre cada uno de nosotros. Y eso aplica no solamente a una nación, aplica también a nosotros, ¿sabe? Porque a veces hay alguna gente que después que el Señor los engrandece y los pone en lugares de preeminencia, piensan que no le deben respeto a nada ni a nadie. Y que pueden andar y hacer y deshacer. Y delante de Dios no hay manera que nos podamos esconder. Gloria a Dios. Así que mantengan sus oraciones porque ahí tenemos gente. Una noticia que tuvimos esta mañana fue que en Killeen, Texas, ahí yo tengo una tía. Y eso, la gente fue a un hotel a buscar refugio. Y los tuvieron que sacar a medianoche porque el hotel cogió fuego y demás. Ahora no están ni en las casas ni en el hotel y están a la intemperie. Así que la situación es seria, es bastante seria, gloria a Dios. Así que oremos al Señor por ello, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia. Primera de Samuel capítulo 13, el verso 19 y 20 dice de la manera siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Vuelvo a repetir. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Dios añada bendición a su palabra. Le he puesto como título a las palabras que quiero hablar en esta mañana, un pueblo sin herrero. Un pueblo sin herrero. Imagínese, querido hermano y hermana, a un carpintero sin martillo. Imagínese a un albañil sin cemento y sin flota. Imagínese a un maestro que se llame a sí mismo maestro y que no tenga estudiante ni tenga una clase que dar. Eso para nosotros nos parece inconcebible. Porque nos imaginamos a cada uno de estos oficios con sus respectivos instrumentos de trabajo. Ahora, si eso es inconcebible, porque imagínese que una persona vaya a trabajar y no tenga las herramientas para el trabajo. Imagínese entonces lo que representaría
un cristianismo sin Cristo. Imagínese lo que representaría una iglesia sin Espíritu Santo y un creyente sin la armadura espiritual. Estaría fundamentalmente en el mismo nivel de los oficios que acabo de mencionar. Yo quiero que en esta preciosa mañana nosotros examinemos un caso que usa a Israel como ejemplo de un pueblo que llegó a tener que depender de sus propios enemigos para poder tener los áperos de labranza y para la defensa. Espiritualmente, nosotros tenemos que afirmar que una persona que depende de su enemigo para estar preparado y para su defensa es presa fácil del mismo. Hemos seleccionado una porción bíblica que está en el primer libro de Samuel. Esto pertenece a lo que nosotros llamamos en la Biblia y en el Antiguo Testamento a los libros históricos. Y estos libros históricos del Antiguo Testamento de la Biblia son libros de transición en la historia del pueblo de Israel. En estos libros se nos hablan acerca del desarrollo, de cómo Israel llegó a establecerse en la tierra que el Señor le había prometido y cómo comenzó su historia como pueblo. Allí, este libro primero de Samuel toma el nombre de quien es su personaje principal. Samuel se destaca en las páginas del libro sagrado como una persona que nació como producto de un milagro. Su mamá no podía tener hijos, así que un día oró al Señor y al próximo año ya tenía un hijo que estaba en su regazo. Y eventualmente ese hijo ella se lo había prometido al Señor. Así que Samuel se crió en medio de un ambiente dentro del tabernáculo que a pesar de que era el tabernáculo el lugar que representaba la presencia de Dios en el pueblo, el medio ambiente que le rodeaba era un medio ambiente negativo. Los modelos que tenía a su alrededor no fueron los mejores, ni aun de parte de los propios encargados del tabernáculo en aquel tiempo. Es que hay religiosos, hermanos y hermanas, que solo tienen un enchape de religiosidad y de cristianismo, como es en el caso de nosotros. Hay religiosos y hay gente que dicen que aman al Señor, pero son tan pícaros como los que más. Y en medio de todo esto, nosotros tenemos que estar muy claros, queridos hermanos y hermanas, que en estos días se ha puesto de manifiesto una investigación en ocasiones que acabé de leer con mucha tristeza y la compartía con Gilbertito. Un apologeta, una persona que defendía la fe, ha muerto y luego de su muerte ha salido todo un escándalo de ser un depredador sexual. Y no era porque no habían avisado, era porque la gente que tenía que juzgar eso le pasó la mano y le pasó y escondió lo que estaba pasando. Y cuando algo salía a la superficie trataban de esconderlo. Pero no hay nada que pueda permanecer debajo del agua. La bola que está debajo del agua, tarde o temprano va a salir. Hermanos y hermanas, no nos olvidemos que Dios no puede ser burlado. Que lo que el hombre sembrare, eso va a ser lo que va a cosechar. Y la verdad es que no podemos tapar lo obvio. Que tenemos que prestar atención a ese refrán pueblerino que nosotros tenemos. Cuando el río suena, es porque agua trae. En el caso de Samuel, eso no fue así. El sacerdote y sus hijos eran un malandrines vestidos de religiosos. De esos también tenemos una buena cantidad en el día de hoy. De gente que se vale de la iglesia, de lo que representa a Dios, para aprovecharse, para enriquecerse, para que sus bolsillos se llenen, para que su ego se infle. Y tarde o temprano esas personas tendrán que dar cuenta ante quien no se van a poder esconder, que es ante Dios Todopoderoso. Pero a pesar de los malos ejemplos, Samuel se destacó como un profeta,
como un sacerdote y como un juez del pueblo de Israel. Un hombre insobornable, un hombre vertical, un hombre que unió el eslabón del pueblo de Israel del periodo de los jueces con el periodo de la monarquía del pueblo de Israel. Y especialmente los capítulos 9 al capítulo 15 de Primera de Samuel nos hablan acerca de la historia del primer rey que tuvo Israel, Saúl. Saúl, que llegó a ser ese primer rey, se destaca en las páginas del libro sagrado y nos lo describen como un personaje bien parecido, como un personaje alto que superaba de los hombros hacia arriba a todo el mundo, y como una persona que dio una demostración de valentía al comienzo de su reinado. Especialmente en el capítulo 13 se nos narra una de las guerras que tuvo que enfrentar Saúl tan pronto comenzó a ser rey contra los llamados filisteos. Los filisteos eran una nación guerrera que pertenecían a lo que se llama en la historia los pueblos del mal. Se piensa que eran naturales de la isla de Creta y que se asentaron en las llanuras de Canaán. Estaban divididos en 5 ciudades. Por eso se llama la pentaciudad. 5 ciudades-estado con su propio gobierno. Y eran acérrimos enemigos del pueblo de Israel. Y oprimieron a Israel de manera intermitente durante toda su historia. Tenían entre sus dioses favoritos a Dagón, que era un dios en forma de pez, a Astarot, que era la diosa de la luna, y a Baal-Zebú, que también se le llamaba el señor de las moscas. Inmediatamente luego de ascender al poder, Saúl tuvo que enfrentarlos. Hermanos y hermanas, y eso me habla a mí de algo importante. Después de una gran bendición para tu vida, el enemigo tratará de alguna manera de desviar tu atención y de quitarte la bendición que Dios te ha dado. Y en ese momento se hace necesario de que tú puedas afirmar quién tú eres en Cristo Jesús. Que no hay nada ni nadie que pueda quitar la mirada tuya del Señor. Y Saúl tiene que enfrentar a los filisteos. Cuando leemos el texto, nos damos cuenta de varias cosas. Israel tenía un ejército relativamente pequeño, 3,000 personas. Los filisteos habían conquistado parte del territorio y Jonatán, el hijo de Saúl, decidió atacar a ese enemigo. Y el enemigo se pone en marcha para contraatacar. Los datos que dice el texto bíblico nos hablan de 30,000 carros, de 6,000 hombres de a caballo, de un pueblo, dice allí una frase, numeroso como arena, refiriéndose al pueblo filisteo. Aunque ese número de 30,000, cuando tú vas a los idiomas originales, te das cuenta que probablemente fue un error del copista, pero de lo que nos está diciendo es que Israel tenía un ejército pequeño y que los filisteos estaban bien armados para enfrentar al pueblo de Israel. La historia que tú leerás en ese capítulo 13 dice que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que representaba al todopoderoso Dios, cuando vio todo eso, empezó a esconderse en cuevas, en fosos, en peñasco, en roca, en cisterna, buscando protección. Cuando yo veo eso, veo un cuadro patético de un pueblo que dice que sirve al Señor escondiéndose. Y mi pregunta es, ¿y nosotros en el día de hoy, algunos creyentes no estarán actuando de la misma manera? Escondiéndose, buscando protección artificial y no confiando en el todopoderoso Dios. Hablamos de un Dios todopoderoso. Hablamos de un Dios que lo puede todo. ¿Y acaso el Dios todopoderoso y que lo puede todo no nos puede cuidar en los contextos en que nosotros estamos viviendo en el día de hoy? ¿Acaso nuestro Dios no puede ser un buen protector
la pandemia que tenemos en el día de hoy. Y no estoy hablando de no vacunarse ni esas cosas, cada cual tome su decisión. Y tampoco estoy hablando de que vamos a quitarnos las mascarillas y olvídate de eso, que esto no existe. No estoy hablando de eso. Pero estoy hablando de creyentes que han sido paralizados por la pandemia. De creyentes que hablan de un Dios todopoderoso, pero que parece que piensan que ese Dios todopoderoso no le puede proteger de las pestes destructoras que habla la palabra del Señor. Aquí tenemos al pueblo de Israel escondiéndose en fosos, peñascos, rocas, cisternas, buscando protección. Dice el texto bíblico en el verso 8 que el pueblo seguía al rey Saúl temblando y que desertaba cada vez la gente se iba. Así que en medio de todo eso, Saúl se impacientó y no siguió las instrucciones que le habían dado de parte de Dios a través del profeta Samuel. Así que se tomó atribuciones que no le correspondían y quiso, y en efecto ofreció sacrificios que solamente le correspondían ofrecerlo al sacerdote. No tuvo paciencia Saúl para esperar y para seguir las instrucciones de Dios. Que mucha gente hay en el día de hoy empujando las puertas. Que mucha gente, cuando no se les reconoce, quieren que se les reconozca a la cañona y a la mala. Que mucha gente, cuando Dios les da una promesa, quieren acelerar la promesa del Señor fuera de tiempo. Ayer le hablaba a un grupo de gente que van a ser considerados para ser ungidos al completo ministerio dentro de nuestra organización. Y le decía, mire, yo estoy viendo gente que no están esperando el tiempo de Dios. Y que se pasan haciendo política, diciendo, voten por mí, yo soy bueno. Y yo me merezco, y el yo. Y se olvidan que quien promociona a los hijos y las hijas de Dios no es el hombre, es Dios Todopoderoso. Que no hay que empujar la puerta. Las puertas se abren solas. Que no hay que estar diciendo que yo soy lo más grande del mundo. Que hay uno que está por encima de todos nosotros, que sabe si somos grandes o no somos grandes. Pero a veces estamos utilizando las mismas armas espirituales y las mismas armas carnales que usa el mundo en el mundo espiritual. Y a mí, cuando yo hablo sobre esto, sé de lo que estoy hablando, porque mi preparación académica es en ciencias políticas y administración pública. Y yo veo muchas cosas que a mí me enseñaron en el salón de clase, algunas teorías que están desprestigiadas en el mundo político. Y yo las estoy viendo santificadas dentro de la casa del Señor. Le damos un ropaje y hablamos hasta de revelación divina. Cuando solamente son palabras casi textuales de teóricos del siglo XVIII y XIX. Hermanos y hermanas, el Dios que tú y yo servimos, sus ojos atalayan sobre toda la tierra. No tienes que empujar. Aprende a tener paciencia delante del Señor. El Dios que te llamó te va a promocionar en el tiempo debido. ¡Aleluya! Desde aquí me hablaron de pastorado. A que yo entré al pastorado pasaron más de 15, 16 años. Y durante todo ese tiempo lo utilicé para seguirme preparando y capacitando para que cuando llegara el momento yo pudiera estar listo a hacer lo que Dios quería que yo hiciera. En este caso, Saúl no esperó, no tuvo paciencia. Jóvenes, aprendan a esperar en el Señor. No te creas que eres Amón a los 20 años, ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50 tampoco nadie es Amón. Ni a los 60 tampoco.
A los 70, pues sí, ya ahí tienes que olvidarte de eso. Pero hay montones de gente. ¡Ay, Dios mío! Aquel tiene y yo no tengo. No te preocupes. La bendición tuya, Dios sabe dónde está. Aprendan a esperar en el Señor. Hoy tenemos en la iglesia a veces muchos llaneros solitarios haciendo las cosas a su manera. Y olvidándose que las cosas en la iglesia y en el camino del Señor se hacen a la manera de Dios, no a la manera del ser humano. Saúl se impacientó. Saúl no tuvo paciencia. Saúl actuó sin sentido común, como actúan alguna gente a veces cuando quieren permanecer en los lugares cuando Dios le ha dicho que ya acabaste. Cuando acabamos en los lugares, hay que decir hasta aquí mi parte y que el Señor le bendiga y venga el próximo. Pero no amarrarnos a los lugares como si las posiciones fueran propiedad de nosotros. No tener sentido común como el que le faltó a Saúl. Es cuando empezamos a pelear unos con otros en el mismo reino. Que peleamos y nos olvidamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que están en los aires. La lucha mía no es contra el hermano ni la hermana. Mi lucha es con huestes espirituales de maldad. Cuando en ocasiones actuamos sin sentido común y nos olvidamos de esperar en el Señor. Cuando queremos ser alguien que Dios no nos ha llamado a ser. Cuando nos ponemos a hacer cosas que Dios no nos ha llamado a realizar. Y las hacemos porque aquel las hizo. Y es una de las cosas que a veces me da... Bueno, no he querido hacerlo en los últimos meses. Es publicar las cosas que estamos haciendo. Porque hemos estado viendo un patrón que publicamos, el Señor hizo esto y lo hacemos para la gloria del Señor. Y en menos de una semana hay gente replicando eso. No porque el Señor nos haya llamado a hacer eso, sino porque ellos no son mejor que nosotros. Y esta iglesia no hace nada para competir con nadie. Nosotros no competimos contra nadie. Nosotros no somos los mejores. Nosotros no somos los únicos. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que hacemos lo que tenemos que hacer cuando tengamos que hacerlo. Pero yo no me voy a poner, si aquel hizo yo voy a hacer. No. Si el Señor nos dirige a hacer, haremos. Pero no nos vamos a poner a competir contra nadie. Y a veces perdemos la tabla y perdemos la paciencia y no esperamos en el tiempo del Señor y nos pasamos imitando a los demás. Si aquel cantó, yo canto. Si aquel predicó, yo predico. Si aquel sacó la lengua, yo la saco. Y somos como Vicente, que va para donde va la gente. A veces no actuamos con paciencia. Cuando descuidamos y queremos poner primero los dones espirituales antes que el fruto. Tenemos que dar fruto y después de los frutos vienen los dones. ¿Ok? Tú dices que tienes Espíritu Santo, da fruto. Yo siempre digo, cuando yo voy a otra iglesia, allí me presentan como la estrella fulgurante de la mañana, como el meteorito que cayó del cielo, como la piedra cava que está en no sé dónde. Y cuando a veces se ponen a hablar tanto de mí, que yo le pregunto a quien está al lado, ¿de quién es que están hablando? Dice, ¿es de usted? ¡De mí! Muchachos, si yo no soy ni la mitad de lo que dicen ahí. Y cuando vamos a otro sitio, nos presentan así. Pero tú sabes quién de verdad me conoce a mí. La señora que vive conmigo, los hijos que viven conmigo, la iglesia donde yo me congrego. Y de nada vale que yo sea un meteorito para esa gente, si entre los míos ni siquiera soy un mechón apagado. Tengo que dar testimonio, fruto, entre los míos.
Quien sabe de la pata que yo cojeo es la gente de cerca de mí. Yo me puedo parar aquí y pensar que tengo unción hasta en las uñas y hasta los huesos. La gente que vive conmigo sabe quién soy. Y a veces queremos poner primero los dones y luego los frutos. Así que dice el verso número 15 que el ejército de Israel fue diezmado hasta que quedaron 600 hombres. Los filisteos comenzaron a merodear. Recuerda, el enemigo siempre da la vuelta y ruge como león. ¿Ok? Él no es un león. El rugido del león lo que hace es que establece un perímetro e infunde miedo a la gente que lo escucha. Y si tú le das espacio, él se acerca. Y si tú le das espacio, acaba contigo. Pero él no es un león, es como león, que se parece a un león. Y los filisteos estaban dando vueltas, merodeando al pueblo de Israel, buscando amedrentarlo. Y aquí viene lo que es el título del mensaje que está hecho esta mañana. E Israel estaba desprovisto. No había herrero en el pueblo de Israel. Israel dependía de sus enemigos para afilar sus instrumentos. En otras palabras, los enemigos del pueblo de Israel lo tenían controlado. Piense usted, yo no me puedo imaginar a un cristiano siendo controlado por el enemigo. Pero ¿sabe qué? Hay cristianos que en vez de quien los dirige Cristo es el diablo. Y a veces hablamos más del diablo que de Cristo. Y a veces le damos más fuerza al enemigo que a Cristo. Y no es que no tenga autoridad y fuerza. Y si quiere más información, venga el jueves. El jueves se nos va a estar hablando sobre todo el concepto ese de los ángeles caídos y todo ese tipo de cosas. Esta semana nos hablaron de los ángeles buenos, de los querubines, de los serafines y de esto y de lo otro. Y olvídate de eso, estábamos amolados. El viernes estábamos escuchando aquí un mensaje y yo le decía a Nani, chacho, si este muchacho supiera que ayer nosotros nos amolaron el hacha hasta más no poder. Y estamos que cortamos, porque tenemos información sobre los ángeles y sobre cantidad de cosas. Y eso. Y el jueves viene otra, la segunda parte, sobre los ángeles. Pero hay creyentes que el enemigo los está controlando. Que sus hachas, ellos dependen de amoler su vida espiritual del enemigo. A ti no te dirige el enemigo, a ti te dirige Jehová, Dios de los ejércitos. ¡Aleluya! No cedas espacio. El pueblo de Israel, cuando quería molar un machete, un hacha, una hoz, tenía que ir a donde los filisteos. Y los filisteos, ¿tú te crees que se la molaban? No, porque con esa misma que yo la muero, me puede cortar la cabeza. O sea, los tenían controlados. Hermano, y si es triste ver un carpintero sin herramientas, lo peor del mundo es ver creyentes que no saben quiénes son en Cristo Jesús. Que no saben afirmar su autoridad en Cristo Jesús. Que cualquier cosa los amedrenta. Que cualquier cosa los echa a correr. Que cualquier cosa los detiene. Yo me acuerdo, hace ya 20 y tantos años, Gilbertito chiquito, y nosotros empezamos a enseñarle. No tenía apenas cumplido 2 años. Mira, Gilbertito, tú eres un siervo del Señor. Cuando venga una sombra a tu cuarto, lo que sea, a tratar de asustarte, tú lo que le vas a decir es, ¿qué tú haces aquí? Tú tienes que irte porque yo soy de Cristo. No tienes que gritarle mucho ni nada. Tú le vas a decir eso. Y le estábamos enseñando un cántico de un querido hermano de apellido Quesada, dominicano, Adamés Quesada. Y en ese tiempo él venía mucho a Puerto Rico.
Y tenía un ministerio tremendo hacia los niños. Y tenía uno de los cánticos que decía: Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de amor, poder y dominio propio. Amor, poder y dominio propio. En el ritmo típico ese de los niños. Y nosotros estábamos enseñándole eso a Gilbertito. Tú eres poderoso en Cristo Jesús. 2 años, hermano. 2 años. Pero desde 2 años estábamos diciendo: tú no tienes que salir para el cuarto de nosotros cogiendo. Cuando veas una silueta en tu cuarto, no, tú no tienes que salir. Tú lo que tienes que decirle: yo soy de Cristo y tú te tienes que ir. Así de sencillo. Escucha eso, querido hermano. Tú y yo tenemos poder de parte del Señor. Nuestra herramienta espiritual no depende que nos la amuele el enemigo. Tú tienes a alguien que te da autoridad, que tú puedes afirmar quién tú eres en Cristo Jesús. Tú no dependes del enemigo para ser fuerte. Y el pueblo de Israel tenía que comenzar, tenía que ir a los filisteos para que esto le afilara los instrumentos, si ellos querían. El hierro se menciona en la Biblia desde el libro de Génesis. Se nos habla de un tal Tubal Caín, que trabajaba toda obra de metal y de hierro. Se piensa que es el segundo metal que más abunda en el mundo. El primero es el aluminio. Y se piensa que la corteza terrestre, el 70% de la corteza terrestre es hierro. Por eso se habla del campo magnético de la tierra. Y los filisteos, que sabían cómo trabajar con el hierro, guardaban celosamente lo que podían hacer. Y eso le dio, tecnológicamente hablando, una superioridad sobre todos los demás pueblos que estaban a su alrededor. Hermanos y hermanas, mire qué cuadro más patético y más triste. Israel iba a la guerra sin instrumentos para la misma. Le habían cedido tanto al enemigo que dependían de ellos para sus comodidades. Y yo le pregunto, ¿y acaso en el día de hoy no tendremos gente dentro de nuestras congregaciones que viven al ritmo que le toca el enemigo? Que cualquier cosa los paraliza. Que cualquier cosa los vuelve inerte. Que le creen más al enemigo que al Dios Todopoderoso. ¿Acaso no tenemos dentro de nuestras congregaciones gente que le han cedido tanto que dependen del enemigo para su bienestar? Usted sabe que hay gente que dicen que no se meten, que ellos vienen a la iglesia, cantan los coritos y hasta ofrendan y esas cosas, pero que no se meten muy adentro, porque ellos no quieren enfogonar al enemigo. Porque si me meto muy adentro, el enemigo entonces se va a dar cuenta que yo me estoy saliendo de su órbita y entonces me va a caer arriba. Y yo le pregunto, ¿y quién es más poderoso? ¿El enemigo o Dios? ¿Quién tiene más poder? Es Dios. Usted no le sirve a un muñeco que nos lo colgamos en el cuello, ni lo cargamos para arriba y para abajo, ni tenemos adornos de él en ningún lado. Tú y yo servimos al Dios Todopoderoso. Tú y yo servimos a Jehová, Dios de los ejércitos, el conquistador poderoso. ¡Aleluya! Y hay gente que diariamente le ceden terreno al enemigo, que no tienen defensas espirituales, que han olvidado sus almas para la batalla. En otras palabras, se han convertido en un pueblo sin herrero. Hermano, y este mensaje está predicado como parte del ciclo de mensajes que he estado hablando sobre la iglesia al comienzo del año. Nosotros necesitamos en esta iglesia local herreros espirituales. Nosotros necesitamos gente que se ajoye las mangas
y esté dispuesto a pelear la buena batalla del Señor. Sabiendo que siempre vamos a ser más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Nosotros necesitamos creyentes que no se queden a la orilla del lago, sino que boguen para adentro. Que no solamente canten coritos, que vayan, que cuando inviten a un culto al aire libre vayan, y lo que sea. No, necesitamos gente que estén dispuestos a guerrear, a pelear la buena batalla de la fe. Que no seamos un pueblo sin guerreros. Nosotros institucionalmente no dependemos del enemigo. El enemigo no va a tocar la música al son de la cual nosotros vamos a marchar. Nosotros vamos a marchar al son de la música del cielo, al son de firme y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Ese es el ritmo que vamos a tocar. Hablaba con el obispo en estos días, coincidí en una visita. Y me decía, ¿cómo está la cosa allá? Y yo, muchachos, nosotros estamos en bendición. Y me dice, no, si yo sé. Y yo fui a una visita, yo vi eso lleno allí. Vino a una escuela bíblica o algo así que vino a traer algo. Me dice, pero eso no es lo que ha pasado en la mayor parte de las iglesias. No, hay iglesias que todavía están cejadas. Y hay pastores que todavía están encuevados. Y que todavía están con unos miedos y unas cosas. Y hay iglesias que tienen el nombre de que son y ya no son nada. Que su nombre dice iglesia no sé qué, dándole contra el piso a las piedras. Ahora hay nombres para todos los gustos. Y a veces llegamos a pensar que el nombre hace la cosa. Y el nombre no hace la cosa. ¿Okay? El nombre no hace la cosa. Hay gente que tiene, como dice el libro de Apocalipsis, tienes el nombre de que eres, pero no eres nada. Eres un desventurado, un triste, un miserable, espiritualmente hablando. Nuestra autoridad nos la da el Señor. Hermanos y hermanas, un pueblo sin herrero, lo que implica es una iglesia sin autoridad espiritual. Una iglesia que le ha cedido espacios al destructor. Un pueblo sin herrero representa a una iglesia que brinca, salta, canta, pero a la hora de la guerra se esconde. Un pueblo sin herrero representa a un creyente que se encuentra a merced del enemigo y moviéndose al ritmo de él, temiéndole más a los hombres que a Dios. Nosotros no le tenemos miedo a los hombres. Eso nos lo enseñaron los primeros creyentes del siglo I, cuando arrestaron a los que estaban predicando y los llevaron presos y los amenazaron. Y Pedro, Juan, y toda esa gente le dijeron, ¿sabe qué? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo no sé si usted se está dando cuenta que por ahí va la cosa. Tarde o temprano vamos a tener que decidir a quién nosotros servimos. ¿Ok? Y lo vamos a tener que decidir en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en la vida de comunidad. Porque la sociedad se está confabulando para aplastar todo lo que represente Dios. Y los que son papás aquí, abuelos, empiecen, y de hecho ahora en marzo voy a dar una conferencia sobre perspectiva de género aquí en la iglesia, para hablar sobre eso nuevamente, porque se ha hablado en otras cosas nuevamente, porque eso es lo que viene, y van a abrir las escuelas y le van a empezar a enseñar a los nenes. No, eso de nena y nena ya eso no, ahora hay neutro. Tú naces neutro, eso de ser neno o nena no tiene nada que ver con biología. Y hay gente que va a decir, ¡ay, amén, sí! Y como foco a la maestrada, van a aplaudir. Y si tú dices que no, entonces te van a decir que tú no estás al borde, ni estás al corriente de los asuntos, y te van a tratar de misógeno y un montón de otras palabras que se han acuñado últimamente. Nuestro mundo va en esa ruta.
Y tarde o temprano tú y yo vamos a tener que decidir si de verdad somos creyentes o si solamente somos una caricatura de un creyente. Si de verdad nuestras almas espirituales las amuela Dios o si nosotros dependemos del enemigo. Y nos van a amenazar. Lo que le pasaba y les pasa a los hermanos en Cuba. Cuando fuimos en el 90, 91, 92, teníamos un montón de jóvenes que le preguntábamos, ¿y tú qué estás estudiando? No, yo no estoy estudiando. ¿Cómo que tú no estás estudiando? Si tú tienes la edad para estar en la universidad. No. Lo que pasa fue que como yo soy cristiano, a mí el sistema no me deja estudiar. Porque como yo no digo en aquel tiempo que Fidel era el Dios y para aquí para allá y no creía en Dios y todas esas cosas, el sistema me sacaba para el lado y me mandaba para la finca. Solamente podían estudiar los que aplaudían al sistema. Y de esos casos tenemos un montón. Y esos muchachos tenían la opción de decir, no, yo creo, sí, yo aplaudo al sistema. O mantenerse firme diciendo, no importa lo que tú hagas, Jesucristo es el Señor. Y Él es el soberano. Y yo creo en Él. Y yo le sirvo en espíritu y en verdad. Va a llegar el tiempo que vamos a tener que decidir eso. Y es hora de que empecemos a pensar en esa realidad. Un pueblo sin herrero y una iglesia sin herrero depende de celebridades, de estrellas, de lo que está de moda en el firmamento religioso. Y se olvida del servicio a Dios, del servicio a la gente que tiene necesidad. Una iglesia sin herrero depende de las redes sociales para publicar todo lo que hace, incluyendo hasta sus propias oraciones farisaicas. Y se olvidan que la Biblia nos dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Y que cuando tengas alguna necesidad, que te encierres en el cuarto y ores en el cuarto, escondido. Y lo que tú pides en secreto, Dios te lo va a compensar en público. Una iglesia sin herrero es aquella en la cual se usan los medios carnales para obtener la bendición divina. Donde se trata de manipular las emociones para producir lo que no es real. Para crear una psicosis colectiva. Y cuando hay mucha gente junta llorando, pues todo el mundo llora. Y cuando hay mucha gente brincando, todo el mundo brinca. No porque tengamos bendición ni porque estemos compungidos. Es porque estoy imitando al que está en lo mío. Y en ocasiones tenemos iglesias haciendo eso. Creando psicosis. A nosotros los pentecostales nos acusan mucho de eso. Y la verdad es que en ocasiones, en algunos contextos, esa es la realidad. Usted se da cuenta que en algunos sitios la bendición de Dios está mientras están sonando la guitarra. Cuando se apaga la guitarra y deja de sonar la batería, se acabó la bendición. ¿Usted no ha notado eso? Sí. Pero también usted ha notado, y esta iglesia nosotros sabemos que eso es así, que termina de la música, termina todo, y sigue la bendición de Dios fluyendo. Y sigue la bendición cayendo. Y usted sabe que en ocasiones hemos tenido que dejar de lado parte porque la presencia del Señor está tan espesa, tan fuerte, que no hay espacio para otra cosa. No porque alguien lo manipuló, es porque la presencia del Señor está aquí. Es que como decía la porción bíblica que leyó Rode, el Señor está aquí. Este lugar no es otra cosa, sino casa de Dios y puerta del cielo. ¡Aleluya! ¡Casa de Dios y puerta del cielo! Un pueblo sin herrero equivale a una iglesia que hace las cosas como las hace el mundo y que no está dispuesta a pagar el precio por la disciplina espiritual. Una iglesia que no ora, que no ayuna, que no lee la palabra del Señor. Esos son disciplinas espirituales. Una iglesia y un pueblo sin herrero ni ora, ni ayuna, ni lee la palabra.
vive solamente de apariencia. Amado, nosotros tenemos cosas mejores. Hermano, cuando el Espíritu Santo está en la iglesia, no hace falta nada más. No necesitamos humo, ni necesitamos luces, ni necesitamos nada. Por eso esa presencia del Espíritu Santo de Dios nunca puede ausentarse ni de nuestra vida ni la vida de la iglesia. Es el Espíritu Santo de Dios el que amuela nuestras herramientas. Cuando tú me llegas a la iglesia sin fuerza, ven al altar. Ven al altar. Es que hemos convertido los altares en lugares de show, de entretenimiento. Pero es en el altar donde se arreglan los asuntos importantes del ser humano con Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Otrora, cuando llegábamos al santuario, que nos decía que lo primero que teníamos que íbamos directo al altar. Aunque fuera 5 minutos, 2 minutos, y nos presentamos y luego regresamos a nuestra silla. ¿Cuánto hace que no venimos al altar? Y venimos cargados, y venimos con problemas, y venimos con dificultades, pero no venimos al altar de Dios para que el Señor amuele nuestras herramientas. Y ahora tenemos la pandemia, no podemos estar juntos así de cerca, hay que mantener distancia. Pero en esta preciosa mañana, si tú llegaste hoy al santuario con el equivalente a tu alma espiritual, sin tener filo, yo te invito a que tú le digas: Señor, sácale filo a mi alma. Aquí estoy yo. Amuela mi herramienta. Quiero servirte, Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él sea que nos ayude. Es hora de poseer, es hora de usar nuestro armamento espiritual. Es hora de decirle a nuestro enemigo: no te voy a dar ni un ápice de ventaja. Afirma lo que tú eres en Cristo Jesús. No tienes que bajar a los filisteos para afilar tu alma espiritual. Nuestra alma espiritual la amuela el Señor. Yo quiero que oremos al Señor. Aleluya. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Gracias por acompañarnos. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 787-380-0767 o a través del correo electrónico graposgranel@gmail.com o buscarnos en las redes sociales. Que Dios te bendiga ricamente.